A menudo, cuando hablamos de la indiferencia entre las personas, solemos pensar que es simplemente una actitud fría, algo que se hace por costumbre, tal vez porque no nos interesa lo suficiente el bienestar de los demás. Pero, cuando te metes un poco más en la psicología de las emociones, comienzas a ver que la indiferencia no es solo un defecto de carácter o una falta de empatía. En realidad, muchas veces es una defensa psicológica. La indiferencia se utiliza como una forma de protegerse del dolor, del miedo al rechazo, o incluso de la vulnerabilidad que implica conectar realmente con otra persona. Y si te detienes a pensar en esto, verás que tiene mucho sentido. Todos hemos pasado por momentos en los que nos sentimos heridos, vulnerables, cuando nuestras emociones nos parecen demasiado intensas y no sabemos cómo manejarlas. Y una forma de manejar esos sentimientos es cerrar la puerta. Es como poner una capa de protección, como si te pusieras una armadura invisible contra el dolor que podrías sentir si te dejas ser realmente tú mismo con los demás. La indiferencia, en este caso, es la forma en que nuestra psique dice, no voy a permitir que me lastimen de nuevo. Cuando las personas se vuelven indiferentes, en muchos casos, están dando una respuesta emocional a experiencias pasadas donde se sintieron traicionadas, ignoradas o abandonadas. El problema es que, al protegernos de esa forma, lo único que conseguimos es construir una barrera que también nos aísla de lo que más necesitamos, la conexión humana. Es como poner una máscara que oculta nuestros sentimientos más profundos, porque, en el fondo, tenemos miedo de mostrarlos. Pero el costo de esa protección es alto. Al final, lo que estamos haciendo es alejarnos de los demás y de nosotros mismos. ¿Por qué tendemos a construir estas barreras emocionales? Bueno, porque el dolor es una experiencia humana universal que todos intentamos evitar. El miedo al dolor es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Imagínate lo siguiente. Si alguna vez te has enamorado profundamente y has sido lastimado por esa relación, la próxima vez que sientas algo parecido, es probable que tu mente te diga, cuidado, no lo hagas de nuevo, no te expongas, no te hagas vulnerable otra vez. Y eso no es solo en las relaciones amorosas, pasa en cualquier interacción humana. El miedo al rechazo también juega un papel importante en esto. Somos seres sociales por naturaleza, y la necesidad de pertenecer a un grupo, de ser aceptados, es algo fundamental para nuestro bienestar emocional. La idea de ser rechazado por otros puede generar un gran temor, y ese temor puede ser tan grande que prefiramos no involucrarnos emocionalmente con las personas. De esta forma, mantenemos a los demás a distancia, pensando que, si no nos involucramos, no habrá nada que perder. Y sí, eso nos protege del dolor momentáneamente, pero, al mismo tiempo, nos priva de lo que más necesitamos, la conexión emocional auténtica con los demás. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces en tu vida has dejado pasar una oportunidad de entablar una conversación profunda, por miedo a ser juzgado o a no encajar? Eso es exactamente lo que pasa cuando nuestra mente construye muros para protegernos del dolor. No nos damos cuenta, pero esos muros también nos mantienen alejados de lo que podría sanar nuestro dolor. La vulnerabilidad compartida, el entendimiento de que todos estamos luchando con algo y que no estamos solos. Para entender mejor cómo funcionan estos mecanismos de defensa, podemos recurrir a las ideas de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Freud fue el primero en describir cómo nuestra mente inconsciente trabaja para protegernos del sufrimiento emocional. Él hablaba de los mecanismos de defensa como estrategias que utilizamos para lidiar con la ansiedad, el estrés o los conflictos internos. Uno de los mecanismos de defensa más interesantes que Freud describió es la represión. Básicamente, cuando algo nos resulta demasiado doloroso o difícil de afrontar, lo bloqueamos de nuestra conciencia, como si lo metiéramos en un cajón cerrado. Esto nos da alivio momentáneo porque evitamos enfrentarnos a esa emoción desagradable. Pero el problema es que,
Al reprimir una emoción, no desaparece. Se queda ahí, en el inconsciente, esperando para manifestarse de alguna forma. A veces, esa emoción reprimida se manifiesta en otros comportamientos, como la irritabilidad, la ansiedad o incluso la indiferencia. ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente bloqueado sin saber por qué? Puede ser que estés reprimiendo algo. Freud también habló del mecanismo de defensa de la negación. Es cuando, de forma consciente, nos negamos a aceptar una realidad dolorosa. Un ejemplo clásico es cuando alguien que está pasando por una pérdida importante se niega a aceptar el hecho de que ha perdido a esa persona y sigue actuando como si nada hubiera cambiado. La negación es una forma de mantenernos a salvo del dolor de una verdad que no estamos preparados para enfrentar. Lo que no sabemos es que esta protección tiene un precio, y el precio es la desconexión con la realidad y, a largo plazo, con los demás. Aquí es donde el concepto de ego juega un papel importante. El ego, en términos psicoanalíticos, es la parte de nuestra mente que maneja las relaciones con el mundo exterior. Nos da una sensación de identidad, de quiénes somos, y nos ayuda a lidiar con las presiones sociales y emocionales. Pero el ego también puede ser una fuente de defensa cuando se siente amenazado. De alguna manera, el ego nos dice: no dejes que te vean vulnerable, no muestres debilidad, no te hagas pequeño ante los demás. Es como una coraza protectora que crea una fachada de indiferencia. La persona que actúa con indiferencia está, en realidad, protegiendo su ego. Puede que sienta que, si se muestra vulnerable, o si se permite sentir, su identidad será dañada, o incluso destruida. Y el ego, al final del día, está preocupado por sobrevivir. Por eso, cuando alguien se muestra indiferente, es como si estuviera levantando un muro alrededor de sí mismo para evitar que los demás puedan tocar sus puntos más sensibles. A veces, la indiferencia también está relacionada con un mecanismo de proyección. Este mecanismo ocurre cuando atribuyes tus propios sentimientos, deseos o temores a otra persona. Por ejemplo, si tienes miedo al rechazo, pero no eres consciente de ello, podrías empezar a pensar que los demás no te valoran o que no les importas, cuando en realidad es tu propio miedo el que está proyectándose en los demás. El ego, en este caso, utiliza la proyección como una forma de defensa, porque al creer que el problema está afuera, nunca tenemos que enfrentarnos a lo que realmente está pasando en nuestro interior. Imagina por un momento que decides quitarte esa máscara de indiferencia. Te permites ser vulnerable, te permites sentir, compartir tus emociones sin miedo a lo que puedan pensar los demás. ¿Qué crees que pasaría? La verdad es que, aunque al principio esto pueda parecer aterrador, este paso hacia la vulnerabilidad es una de las formas más poderosas de conectar con otras personas de manera auténtica. La vulnerabilidad es, en muchos sentidos, un acto de valentía. Se requiere coraje para mostrarte tal como eres, con tus imperfecciones, tus miedos y tus inseguridades. Pero lo interesante es que, cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos la puerta a una conexión más profunda con los demás. Ya no estamos viviendo en el reino de la indiferencia o la defensa. De repente, nos damos cuenta de que no estamos tan solos como pensábamos, porque los demás también tienen sus propias luchas, sus propios miedos, y de alguna forma, compartir eso nos acerca más. Es un proceso que, aunque desafiante, puede tener un efecto liberador. Brené Brown, una investigadora que ha hecho estudios profundos sobre la vulnerabilidad, habla sobre cómo esta cualidad es esencial para tener una vida plena y auténtica. Según Brown, la vulnerabilidad es la base de la empatía, la conexión y el amor. Si no estamos dispuestos a ser vulnerables, entonces no podemos experimentar verdaderamente el sentido de pertenencia y la aceptación que tanto necesitamos como seres humanos. En muchas ocasiones, las personas piensan que ser vulnerable es sinónimo de ser débil. Sin embargo, lo que nos enseña la psicología
es que, en realidad, es todo lo contrario. La vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de confianza en uno mismo y en los demás. Al mostrarte tal como eres, estás diciendo, sí, esto soy yo, con todo lo que implica, y aún así me acepto. Y si me aceptas también, podemos tener algo genuino, algo real. Sin embargo, este paso hacia la vulnerabilidad no es tan fácil como parece. El orgullo, por ejemplo, juega un papel importante en mantener a las personas atrapadas en sus propios mecanismos de defensa. El orgullo es, a menudo, una respuesta del ego a la inseguridad. Es como una barrera que ponemos para proteger nuestra imagen, para evitar ser juzgados o rechazados. El orgullo se convierte en una especie de muro que nos separa de los demás, y aunque a veces creemos que nos ayuda a mantener el control, en realidad nos priva de una conexión emocional genuina. Muchos de nosotros, por miedo a mostrarnos débiles o a ser malinterpretados, nos aferramos al control. Es cierto que el control puede darnos una sensación de seguridad, pero esa seguridad es solo superficial. Cuando mantenemos el control de todo, nunca dejamos espacio para la sorpresa, la espontaneidad o la vulnerabilidad que permiten que las relaciones humanas florezcan. Nos sentimos más cómodos en una burbuja de control, pero a la larga, eso puede hacernos sentir aún más aislados. En el fondo, lo que sucede cuando el orgullo y el control se imponen es que nos cerramos a las experiencias que realmente pueden enriquecer nuestras vidas. Nos negamos a la posibilidad de ser tocados por los demás, de ser profundamente entendidos y aceptados. Y es curioso, porque todos necesitamos sentir que somos vistos, que somos comprendidos, que somos aceptados tal como somos. Pero cuando el orgullo se interpone, nos encontramos construyendo una prisión de aislamiento emocional. El miedo a la soledad es otra de las razones por las cuales las personas se protegen detrás de la indiferencia o el orgullo. La soledad puede ser una de las emociones más aterradoras que experimentamos. Es esa sensación de vacío que nos invade cuando no estamos conectados con los demás de manera significativa. Y muchas veces, ese miedo a la soledad nos impulsa a mantener relaciones superficiales o a refugiarnos en la autodefensa. Es como si pensáramos que, al protegernos de la posibilidad de ser heridos, podemos evitar la tristeza de la soledad. Pero lo irónico es que, al buscar defendernos de la soledad, a veces terminamos aislándonos aún más. La verdadera conexión humana es la que permite que la soledad se disuelva. Y para llegar a esa conexión, necesitamos dejar de lado nuestra indiferencia, nuestra autodefensa, y permitirnos estar presentes en la vida de los demás. Cuanto más intentamos evitar la soledad a través de la evasión, más la perpetuamos, porque el auténtico sentido de compañía solo se encuentra cuando somos capaces de abrirnos y compartir nuestra humanidad. Este dilema es algo que también fue abordado por el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, quien argumentaba que la soledad es un componente esencial de la condición humana. Según Sartre, el aislamiento es algo que experimentamos inevitablemente, ya que cada uno de nosotros vive una experiencia subjetiva única. Sin embargo, Sartre también creía que el verdadero sentido de la existencia se encuentra en cómo elegimos relacionarnos con los demás, en cómo decidimos enfrentarnos a esa soledad y cómo, a través de las conexiones auténticas, podemos trascenderla. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo de indiferencia y empezar a construir relaciones más profundas y genuinas? La clave está en ser conscientes de las barreras que hemos construido, reconocer que muchas veces actuamos por miedo y tomar el paso de abrirnos a la posibilidad de ser vulnerables. Pero esto no sucede de la noche a la mañana y requiere un proceso de autoaceptación y confianza. Primero, es necesario que empecemos a trabajar en nuestro autoconocimiento. ¿Por qué sentimos la necesidad de protegernos tanto? ¿De qué estamos realmente huyendo? Este tipo de reflexiones nos permiten entender que nuestras defensas
no son necesariamente la solución al problema, sino solo una forma temporal de escapar de algo más profundo que necesitamos enfrentar. Al ser conscientes de nuestras propias barreras emocionales, podemos comenzar a desafiarlas y abrirnos lentamente a las posibilidades de la vulnerabilidad y la conexión. Además, debemos aceptar que las relaciones humanas no siempre son fáciles y que abrirse a los demás implica riesgos. A veces, las personas nos fallan, nos hieren o nos defraudan. Pero, al mismo tiempo, hay un inmenso valor en permitir que otros nos toquen con su empatía, en ofrecer algo de nosotros mismos sin miedo al rechazo. En última instancia, esas conexiones nos permiten crecer, aprender y, tal vez lo más importante, sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de indiferencia, o te has refugiado en el orgullo o el control, tal vez sea hora de dejar ir esas defensas y permitirte experimentar lo que realmente significa ser humano. Estar dispuesto a ser vulnerable, a conectar con los demás y a compartir tu alma de una manera auténtica. Porque en ese intercambio es donde encontramos lo que más necesitamos, la conexión. Y esa es la verdadera riqueza de la vida.